siguiendo tras el cortazo este. Dentro de la explotación de la tierra, os he dicho que podía ser intensiva o extensiva y podía depender del tamaño también, latifundio o minifundio. La idea es que la existencia de muchos minifundios, de muchas pequeñas tierras, económicamente no es muy productivo. La idea es la unión hace la fuerza y por eso se ha desarrollado un proceso de concentración parcelaria, ya desde hace bastantes décadas, en el que se ha reducido el número de parcelas y ha aumentado la extensión de la parcela media, de la tierra de cultivo o ganadería media, buscando que la unión hace la fuerza y con cooperativas agrarias y otro tipo de asociaciones, pues conseguimos que entre varios podamos invertir más en mano de obra, en fertilizantes, en pesticidas, en modernización de las explotaciones agrarias y conseguir una mayor productividad, que al final es el objetivo que se pretende. Y los tres últimos aspectos dentro de los condicionantes humanos y sobre todo dentro de estos condicionantes sociales y económicos serían el régimen de tenencia de la tierra, como vemos ahí, la mecanización y luego también el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Hay que tener en cuenta primero que no es lo mismo propiedad que tenencia. Propiedad es el dueño de la tierra y tenencia puede ser el mismo dueño o una persona a la que se han alquilado esa tierra, esa explotación. En el caso de la tenencia, pues fundamentalmente se hace sobre todo a través de la explotación directa, cuando el propietario es el mismo que utiliza y aprovecha esa tierra, o bien a través de la explotación indirecta, cuando se lleva a cabo un alquiler. Por ejemplo, yo ahora mismo la casa en la que estoy haciendo explotación indirecta, porque mi propietaria es mi casera, pero yo sería la persona que estaría llevando a cabo esa explotación indirecta, porque soy la persona a la que le alquilan el piso. Ese alquiler puede ser de dos formas en las explotaciones agrarias, o bien con régimen de arrendamiento, en el que se va pagando mes a mes o año a año, pero siempre un capital fijo, una cantidad determinada, independientemente de la situación y evolución de la cosecha. Y por otro lado estaría la parcería, que sería cuando se hace ese alquiler, pero a cambio de un capital variable, cuyo valor depende de la evolución de la cosecha. Si hay años en los que hay muy buena cosecha y en los que se cobra muy bien esa cosecha, habría que pagar más a la persona que nos alquila la tierra, al arrendador. Mientras que en el caso de años en los que la cosecha vaya peor, habría que pagar menos cantidad a la persona que nos está alquilando esa tierra. Por lo tanto, capital variable de la parcería frente a capital fijo en el arrendamiento. Y también es fundamental en las últimas décadas el proceso de mecanización, con el que se han modernizado y aumentado sobre todo la rentabilidad y la productividad de las explotaciones agrarias españolas, y eso ha sido muy importante también para el éxodo rural. Acordaros que el paro agrario que provoca el hecho de que las máquinas, entre comillas, sustituyan el trabajo que antes hacía la abundante mano de obra existente en el medio rural español, hace que muchos tuvieran que buscar trabajo en las ciudades con la industrialización y el proceso de terciarización también de la economía española. Y básicamente lo que más ha marcado la situación de la agricultura, ganadería, explotación forestal de los espacios rurales españoles es la entrada de España en la Unión Europea, lo que antes se llamaba la Comunidad Económica Europea. Acordaros, gran año, nazco yo, 1986, y a partir de ahí la adopción, sobre todo cuando España tiene que adoptar las medidas de la política agraria comunitaria, con subvenciones, ayudas y otros aspectos que luego se ven en el tercer apartado del tema. Pero con ese primer apartado que estuvimos viendo precisamente la semana pasada, que era el apartado más largo del tema, se veían esos factores físicos y factores humanos. Dentro de los factores físicos, 4, que serían relieve, climas, vegetación y suelos, y luego los factores o condicionantes humanos, tanto los históricos como los sociales y económicos, teniendo en cuenta sobre todo dentro de esos sociales y económicos la explotación de la tierra, la propiedad de la tierra, la tenencia de esa tierra, mecanización y luego también la entrada de España dentro de la Unión Europea, antes llamada Comunidad Económica Europea. Realmente si ese apartado sería el más largo a la hora de trabajar el tema, y no es difícil, ya habéis visto la estructura bastante clara que tiene, y si lo hacéis ordenado os saldrá mucho más fácil. Luego estarían los usos y aprovechamientos del espacio rural, que serían para qué se dedica cada una de las parcelas y cada uno de los territorios dentro del espacio agrario.
Y ahí distinguiríamos fundamentalmente 3 tipos de usos que podemos ver aquí en el esquema. Los usos forestales, por un lado, los usos ganaderos, por otro, y los usos agrícolas. Según la zona donde estemos, según el clima de la zona, según el relieve, según los suelos y según otros factores humanos, habrá más de un tipo de uso o de otro. Y por eso en cada uno de los usos, agrícolas, ganaderos o forestales, básicamente le tenemos que decir 2 cosas. Primero, el aprovechamiento más importante que existe y luego en qué zonas se da. En el caso de los usos forestales, fundamentalmente, ¿a qué se dedican? A la explotación forestal y también actividades relacionadas con la caza, eso que pone ahí como actividades cinegéticas. ¿Dónde se dan esas zonas? Pues en zonas donde podamos desarrollar ese tipo de actividades. Zonas boscosas, por ejemplo, sobre todo zonas montañosas, especialmente las que se sitúan en el norte, en la España húmeda. Acordaros de los bosques que existían caducifolios, de hoja caduca, de robles, hayas, donde se había repoblado con pinos, eucaliptos. Que tened en cuenta que toda esa masa boscosa, a pesar de que le pegamos fuego y lo que vamos haciendo a lo largo de los años, que precisamente nos lo vamos cargando, pero sí que es verdad que es muy importante la disponibilidad de todo eso para conseguir madera, para muebles, pasta de papel y otros aprovechamientos que se le pueda dar. Pero no solo hablaríamos de usos forestales, también hablaríamos de usos ganaderos. Fundamentalmente, ¿a qué se dedican? Pues actividades relacionadas con la explotación, lógicamente, ganadera, ya sea porcina, bovina, avícola, y nos encontraríamos ese tipo de uso en zonas donde hay prados, herbazales o zonas simplemente donde se aprovechan para la ganadería intensiva, donde se establecen granjas, cebaderos, ¿vale? Donde se alimentan a través de pienso esos animales. Fundamentalmente, ¿dónde se darían los usos ganaderos? Bien, en zonas de media montaña o bien también en zonas del oeste, donde acordaros que existían rocas silíceas y donde el tipo de bosque mediterráneo que se daba también favorecía eso. Sobre todo acordaros de la explotación de la dehesa, uno dirá, y de la otra. Pues fundamentalmente en él veíamos que se aprovechaba desde el punto de vista de la explotación forestal y desde el punto de vista de la agricultura. Fundamentalmente se hablaba de la explotación de la encina con la bellota y sobre todo desde el punto de vista ganadero, que lo que se trabajaba era fundamentalmente la ganadería porcina, ¿vale? Ahí cerdícola es importante. Y luego, por último, los usos agrícolas, que serían pues los cultivos de diversos productos agrarios o materias primas agrarias, agrícolas en este caso, con diversos cultivos, que se dan sobre todo en zonas de llanura, arcillosas y zonas también, acordaros las zonas hundidas que se rellenaban con sedimentos, que lo vimos en la parte del relieve, que serían las cuencas sedimentarias. Y básicamente los tipos de cultivos se agrupan según las zonas donde nos encontramos. Acordaros que esas cuencas podían ser cuencas interiores a la meseta, como veíamos sobre todo con el Duero, Tajo, Guadiana, cuencas exteriores a la meseta, como veríamos con el Ebro y el Guadalquivir, y luego zonas como la nuestra del sureste y del litoral mediterráneo, con una agricultura muy desarrollada que se aprovecha sobre todo de esas tierras arcillosas, esos suelos arcillosos, donde se desarrollan los cultivos muy tecnificados, modernizados, bajo plástico o como conocemos normalmente, popularmente, con el nombre de invernadero. Y ese tipo de cultivos también se dan en las zonas, por ejemplo, del sur de Andalucía, con algunos, o de Canarias también en algunas zonas, con algunos cultivos tropicales o subtropicales por las posibilidades que da ese tipo de clima. Por lo tanto, ya veis que el segundo apartado con el que nos encontramos aquí sería un apartado mucho más corto que el primero y simplemente es nombrar los 3 tipos de usos que podemos darle a las explotaciones agrarias o a las explotaciones del espacio rural, y hablaríamos sobre todo de usos agrícolas, usos ganaderos y usos relacionados con la explotación forestal o usos forestales. Hablar del tipo de actividad que se da en cada zona y luego también hablar de las características o la localización de cada una de esas zonas, más o menos la zona donde se encuentra. Hay que tener en cuenta que ese sería el segundo apartado de los 5 que se ven en el tema, y el tercer apartado serían las medidas que se toman por parte de la Unión Europea para afrontar la situación que existe en el espacio rural europeo. Y aquí hablaríamos de lo que se conoce como la política agraria comunitaria, y ese es el título del tercer apartado del tema, o el tercer epígrafe, la política agraria común.
Tened en cuenta que en las últimas semanas, aunque haya